Diana querida, qué felicidad y alegría tenerte aquí en Mola, en el contexto de la exposición Tierra Cifrada, que el público va a poder acceder a este mundo creativo en colaboración con CIFO. Y bueno, principalmente quería iniciar esta charla, digamos, explorando tu mundo creativo, tu proceso creativo en tu Guatemala natal, que nos introduzcas en ese mundo, como vos decís, de las ideas, pero también en un plano real de esta maravilla que nos rodea, que es tu obra. Gracias, Gabriela, gracias por tenerme aquí y haberme recibido con tan buena acogida, con tanta alegría, entusiasmo, aprecio por mi trabajo. Realmente eso me hace sentir muy bien y lo agradezco mucho. Quería hacerlo público. Gracias. Respecto a lo que decías de mi proceso creativo, fíjate, yo he siempre vivido y trabajado en la ciudad de Guatemala, que es donde nací, pero en los últimos años, en las últimas décadas, mi esposo y yo hicimos una casa en Antigua Guatemala, una ciudad colonial, y en esta casa yo descubrí un nuevo mundo semirural, prácticamente está en medio de fincas de café y rodeada de un gran jardín frondoso, muy frondoso, y empecé a entrar en un contacto muy fuerte con la naturaleza, a la par que yo ya había iniciado desde hacía algunos años una inclinación hacia la meditación, y eso se unió a que de repente tenía 3 perros y ahora también 3 gatos. Entonces mi vida de alguna manera cambió mucho hacia el contacto con la vida natural, la vida animal, y por supuesto mi familia, que ocasionalmente veo a mis hijas que ya son mayores, mujeres en lo suyo, y mi esposo que vive conmigo también. Pero a lo que iba con esta introducción de mi entorno es que la casa tiene una característica interesante, y es que tiene puertas muy grandes de vidrio que se mantienen abiertas hacia el exterior, del cual me entra la luz, la sombra, las ráfagas de aire, la brisa, la lluvia si la hay, el sol. Entonces es un contacto muy fuerte con los cambios de la naturaleza, cambios que se perciben en el cielo, la configuración de las nubes, cambios de cómo el entorno de más allá, que son los volcanes, reciben esas nubes, esa lluvia, ese sol o eso nublado. Me causó una conciencia nueva que antes no tenía, y me imagino que de alguna manera ha influido en mi trabajo de los últimos años. Yo he estado consciente de eso, y siento que mi trabajo se volvió más fenomenológico. Y bueno, eso me lleva a, ya que mencionamos el proceso creativo, que lo que te mencioné fue el entorno en el cual me muevo,
pero en relación al proceso creativo puedo decir que mi trabajo se caracteriza por tener una cualidad muy clara de collage, de juntar no solo materiales dispersos, sino juntar elementos geométricos, colores, objetos encontrados. Y me gusta la noción de la fragmentación. Creo que si el siglo XX se llamó el siglo del collage, creo que el siglo XXI, con más fuerza todavía, nos permite ver el mundo a través de los lentes de la fragmentación y de la necesidad de integrar lo que se presenta dispar y poderlo juntar y con ello crear nuevas expresiones, nuevas configuraciones, nuevas entidades a través de una obra de arte que echa mano de lo que sea, de cualquier elemento. Me gusta saber que vivo en un entorno, llamémosle realísticamente, un entorno pobre de un país, en una ciudad colonial, pero sencilla, como fue el arte de la colonia en Guatemala, la arquitectura colonial muy sobria, tirando más a lo neoclásico que hacia otras versiones en la arquitectura. Guatemala es muy austera y a mí yo no tengo influencia de exuberancia, a no ser en la naturaleza, sino más bien de austeridad. Y sin embargo uso mucho el color porque lo relaciono siempre con vitalidad, con vivacidad. En inglés hay una palabra muy linda que utiliza en su libro Andreas Weber, un filósofo y biólogo alemán. En su libro Matter and Desire, él utiliza la palabra liveliness y enlivenment. Y en algún momento lo habla de la vivacidad pura de Octavio Paz. Entonces, yo he intentado de una manera natural, espontánea, intuitiva, de imprimir mi trabajo de algún tipo de vivacidad que persigo. Sí. Persigo experimentar, poner de manifiesto ese fluir de energía y de percepción del mundo a mi alrededor a través de todos los sentidos, que tenemos más que 5, tenemos muchísimos, y todo se siente a través del cuerpo. Entonces esa capacidad del cuerpo de percibir el mundo a través de los sentidos es lo que yo trato de imprimir en mi trabajo de una forma natural y fluida, sin perseguir nada realmente. Sí. A mí hay algo muy interesante que comentás, Diana, es esa prosa creativa que vos utilizás,
¿no es cierto?, que tomás de la naturaleza, pero también cómo procesás todo ese conocimiento. Sos una gran lectora, es decir, que todo el tiempo estás explorando y buscando nuevas preguntas. Entonces, una de las particularidades de esta obra, La Rebelión del Caos, que estás presentando aquí en Mola junto a Sifo, es que trabajás un lenguaje formal abstracto, pero a la vez cómo pensás y relacionás el espacio, ¿no?, junto con las instalaciones, los objetos que dialogan con el díptico. ¿Cómo estás profundizando esa idea en tu trabajo actual? Interesantemente, mis ideas, que al final logro conectar con la obra, ocurren en paralelo, ocurren paralelamente. No puedo decir que mi trabajo sea consecuencia de un plan de transmitir algo, de plasmar una idea que me interesa, me inquieta, y traducirla en material artístico, sino más bien sucede simultáneamente, paralelamente. Cerca de 8 horas al día estoy dentro del estudio trabajando con mis asistentes, trabajando intensamente. Y cuando salgo de ahí, ya me lavo, como algo, es cuando empiezo a leer, que es mi siguiente actividad importante. No para entretenerme, no, porque prácticamente no leo ficción, es muy poca ficción la que leo, solo que sea algo importantísimo que me dicen, tienes que leer esto, pero de lo contrario, lo que suelo leer tiene mucha relación con ciencia, en este caso que mencioné, Andreas Weber, Matter and Desire, tiene que ver con el erotismo en la ecología. Entonces son aparentemente cosas muy ajenas, pero a mí lo que me parece fascinante es que yo llego a este libro de una manera natural, espontánea, inesperada. Pero cuando yo empiezo a leer el libro, empiezo a encontrar ideas que inmediatamente me remiten a mi trabajo. Y es de esa manera que yo voy encontrando material para sustentar a través de ideas lo que hago. Y estoy genuinamente convencida de que es así. Fíjate, estaba trabajando el tema de los mitos de la antigüedad de Eros y Caos. No me preguntes por qué la noción de caos surgió un día y ella me llevó como consecuencia a Eros, porque los tres, que se llama la tradición órfica, Caos, Gaia, Eros, son las primeras, digamos, deidades que aparecen juntas en la teogonía de Hesíodo. Pero ¿por qué seleccioné yo Eros y Caos y no Gaia? Tampoco lo sé. Creo que es muy atractiva la idea de caos, porque normalmente se asocia con algo negativo, algo indeseable, e intentamos constantemente de eliminar caos. Y dos autores que yo descubrí, uno es un científico, un matemático, Ralph Abraham, escribe sobre esa teoría, Caos, Eros y Gaia, hace las conexiones. Y
para resumir todo su pensamiento maravilloso en una sola frase, las conjeturas que él descubre en su investigación, si se llegan a probar, si son ciertas, permitirían el paso hacia una capacidad de convivir en el mundo con lo que ahora llamamos caos, porque para unas personas, unas comunidades, tener personas de otra raza viviendo en lo que consideran su hogar, su patrimonio, puede ser caótico y querrían sacarlas, por ejemplo, estoy inventando, querrían sacarlas. Eso es una evidencia de querernos deshacer de la parte caótica. Interesantemente, visiones de estos pensadores, también como Veronica Goodchild, de la cual también leí el libro de Caos y Eros, requieren o demuestran que ambas se complementan, que Eros no puede existir sin la parte de la sombra, que la parte oscura que poseemos es necesaria para, digamos, el desarrollo de Eros, al igual que el pensamiento de Ralph Abraham con Caos y Eros. Entonces, al final, cuando empecé yo llamando a esto la rebelión de Eros, me di cuenta que era la rebelión de Caos y el triunfo de Eros. Y me gustó mucho porque al final, pues todos tenemos que admitir que el mundo realmente se mueve a través de Eros, pero que Caos existe y es necesario para que ese mundo, que la vida humana, la vida natural, continúe, se transforme, evolucione. O sea que eso fue uno de los descubrimientos más lindos en estas lecturas, y no es que la obra represente nada de eso. Ahora, con todo lo que nos estás contando, Diana, una de las preguntas es, en ese momento de tanta intimidad, ¿no? Que tenés vos con tus obras, con el cuidado de la expresión, con esas preguntas que vos misma te haces en esa dialéctica reflexiva, ¿cuál es tu expectativa pensando en un público que va a ver tu obra tal vez por primera vez? ¿Vos considerás al visitante, al espectador, como parte de tu obra? ¿Es algo que vos, en el momento que estás creando y que te estás haciendo tantas preguntas filosóficas, los involucrás? Yo pienso, estoy segura que es así, porque de ahí que me interese tanto cargar la obra de características sensoriales que van a despertar la percepción a otros niveles que no solamente el visual. Hay mucha tactilidad, porque la obra no es solamente visual, composiciones geométricas y color. Hay mucha espacialidad, el espacio apela a otro sentido del cuerpo, y mucha tactilidad, los cambios en los materiales como los hierros viejos, las maderas que se ve que han sido usadas, manipuladas, que contienen agujeros que los albañiles, los trabajadores de la construcción, porque de ahí las recojo, las han usado para muchas cosas.
vienen hasta con manchas de suciedad, de la cal, del paso del tiempo, de muchas cosas. Despiertan, apelan a otro nivel de la percepción que me interesa mucho despertar, porque hay una tendencia en nuestra vida contemporánea a los materiales vidrio, acero, los materiales de ese tipo. Industriales. Industriales y a acabados brillantes, acabados que no permiten mostrar el paso del tiempo en ellos. Entonces, me gusta regresar a tocar este aspecto de lo, digamos, lo primordial, materiales primordiales que han existido, como las maderas, cuerdas, textiles muy básicos, trozos de hierro de construcción que han recibido alguna capa de pintura que ya se está desprendiendo, a una percepción, a una apariencia del paso del tiempo y que el paso del tiempo es la vida, es real, es lo que ocurre, y no queramos ocultar que ha sido que las personas han utilizado esos materiales, esos objetos, los han roto, los han ensuciado, los han transformado. Me gusta eso, es trabajar con lo que está a la mano, lo del día con día, y menos aún porque a veces ese material ya descartado. Y no es porque sea un reto, es porque es lo que tengo a la mano. Claro. Soy de cero tecnología, porque en un país de baja tecnología, y entonces usar lo que tengo a la mano, y creo que se pueden hacer muchas cosas también con poco, ¿verdad? Bueno, en la pintura pues ya es otra cosa, porque trata uno de conseguir pintura más de mejor calidad, que sabes que va a durar mucho tiempo, y es diferente en la pintura. Pero mezclo mucho los objetos me gusta conectarlos, interrelacionarlos visualmente, armar estas instalaciones con estos personajes, llamémosles, que de alguna manera interactúan con la obra bidimensional a la pared. No sé, es algo que se me da espontáneamente, como una forma de poblar lo que pueda ser muy frío a la pared, poblarlo con estos personajes más con casi movimiento más propio, ¿verdad? Sí. Diana, cuánta inspiración, muchas gracias, y bueno, disfrutando estar con vos acá y que estés mostrando en el museo, así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Gabriela, gracias a todos de ustedes del museo y a los de CIFO también. Gracias. Adiós.